Hola, bienvenidos a este video educativo donde hablaremos sobre las primeras civilizaciones y la evolución del ser humano. Este video es del curso Historias de la Educación Física, Enfoques y Métodos, impartido por la docente Olivia Concepción Pérez León. A lo largo del video veremos cómo las primeras sociedades se organizaron, desarrollaron sus culturas y se asentaron en las bases del mundo en el que vivimos hoy, desde la prehistoria hasta las civilizaciones antiguas. Analizamos su impacto en la evolución del ser humano. Si te interesa la historia y la educación, puedes dejar en los comentarios tu opinión al respecto. Hace aproximadamente 2.5 millones de años, en la hoy conocida Edad de Piedra, nuestros ancestros iniciaron una asombrosa travesía que definiría el curso de la historia de la humanidad. El Paleolítico, una época donde las habilidades que tenían para la fabricación de herramientas de piedra eran increíbles, pues esto marcó el nacimiento de nuestra evolución. En este periodo la caza y la recolección eran el pan diario de comunidades nómadas. La supervivencia de ellos se forjaba en el ingenio y la movilidad. La innovación no conoció límites durante esta era ancestral. Los humanos de esta era dominaron el fuego, no solo como fuente de calor y seguridad, sino como el catalizador que cambió para siempre nuestra dieta, al permitir la cocción de alimentos. A medida que cazaban mamuts y otros animales gigantes, perfeccionaron herramientas de piedra, así demostrando una inteligencia y adaptabilidad. En esta época comenzó la expresión artística de la humanidad, donde pinturas rupestres como las descubiertas en la famosa cueva de Lascaux en Francia nos brindan un fascinante vistazo a la mente creativa de nuestros ancestros. Más que simple dibujo, estas obras narran historia de la vida cotidiana. Esta época ha dejado una huella en la historia de la humanidad. Fue así como todo comenzó. Un viaje con rumbo desconocido que sin saberlo nos llevaría hacia la vida como la conocemos hoy, donde los cimientos de nuestra historia fueron esculpidos y construidos por las manos de nuestros antiguos y antepasados. Bueno, yo les vengo a hablar un poco de lo que fue el periodo neolítico. Ese fue el periodo de la historia donde se generalizó sobre el cultivo, la agricultura y pues el pastoreo de los animales, el ganado, y dio origen a las sociedades agrarias. ¿Cómo era la vida en ese entonces? Pues en ese entonces el neolítico o nueva edad de piedra se caracteriza por un nuevo estilo de vida del el humano sedentario. Las personas se dedicaban a cultivar plantas, domesticar animales para su propio beneficio de uno y para poder sobrevivir en ese tiempo, ya que era algo difícil, y esto les ayudó mucho para poder ser un poco más civilizados y poder sobrevivir hasta ahora. En este entonces el hombre consumía diferentes tipos de carne, como fue la carne de ciervo, cabra montesa, jabalí, entre otras, así como también consumía muchas verduras y frutas silvestres, trigo, murono, cebada, lino, semillas, pues entre otras variables que pues los ayudaron a fomentar lo que fue su alimentación en ese tiempo. ¿Qué tipos de herramientas o armas se utilizaban en ese entonces o ellos utilizaban en ese entonces para hacer cacerías, para hacer cocina? Pues utensilios como arcos, varias hoces, un peine, varios bastones. Y pues si vamos al ámbito de cocina, los utensilios eran varios cucharones, recipientes, espátulas y un batidor, una pala de madera
y cucharas, pero las cucharas eran cucharas de huesos de los animales que llegaban a cazar, y eso lo convertían en su método de cocina. La cultura neolítica se extendió desde el oriente hacia Europa. Hacia el año 6000 aparecen las primeras comunidades agrícolas en el sureste de Europa, y a lo largo del milenio se extendieron a lo largo de la costa mediterránea. Y bueno, ¿qué fue lo que desencadenó el final del neolítico? Fue el bronce, porque el bronce se descubre y se empiezan a hacer los materiales de herramientas, armas, y buena parte de la tecnología de la piedra quedó obsoleta. Y pues ese sería el final de lo neolítico. Edad de los metales. Dio comienzo hace unos 7000 años, donde los seres humanos comenzaron a fabricar objetos de metal. Los metales eran más resistentes que las piedras, ya que era un material mucho más sólido. Con estas nuevas herramientas, los seres humanos podían cazar, cultivar la tierra de forma más fácil. Su ganadería aumentó, la población, y dio comienzo a grandes civilizaciones. Aparecieron los poblados y poco a poco fueron formando ciudades. Se encontraban en zonas donde había una gran cantidad de metales y tenían murallas para protegerse de enemigos. Se divide en la edad del cobre, bronce y el hierro. El metal se utilizó como materia prima para fabricar herramientas, armas o joyas. El cobre no era un metal muy resistente, por lo que se usaba principalmente para hacer joyas y fabricar utensilios o herramientas. El bronce, al ser un metal más duro, se utilizaba para fabricar armas de caza. Y el hierro, con los que también se fabricaban armas, herramientas e incluso esculturas. Para moldear se usaban hornos especiales, ya fundidos lo pasaban a moldes para darle la figura de la forma deseada. Este proceso se conoce como la metalurgia. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, fue una región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Su nombre significa tierra entre ríos y fue el hogar de algunas de las primeras civilizaciones de la historia, como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Los mesopotámicos fueron pioneros en muchos aspectos. Inventaron la escritura cuneiforme, que se realizaba sobre tablillas de arcilla, y crearon uno de los primeros códigos de leyes, el famoso código de Hammurabi. Además desarrollaron la rueda, los primeros sistemas de riego y un avanzado calendario basado en la observación de los astros. Su religión era politeísta, es decir, creían en varios dioses y construyeron grandes templos llamados zigurats, que eran imponentes estructuras escalonadas dedicadas a sus deidades. Una de las maravillas más conocidas de Mesopotamia fueron los jardines colgantes de Babilonia, que según la leyenda fueron construidos por el rey de Nabucodonosor II para su esposa. Gracias a su legado, hoy seguimos usando muchos de sus inventos, como el sistema sexagesimal, que nos ayuda a medir el tiempo en segundos y minutos. Sin duda, Mesopotamia fue una civilización fundamental para la historia de la humanidad. La civilización del Antiguo Egipto fue una de las más influyentes y duraderas de la historia, desarrollándose a lo largo de más de 3000 años, aproximadamente desde el 3100 a.C. hasta el 30 a.C. Se estableció a lo largo del río Nilo, lo que permitió el desarrollo de una sociedad avanzada con una economía basada en la agricultura, el comercio y la construcción. Egipto se organizaba en un sistema de gobierno monárquico, liderado por un faraón, considerado una divinidad en la tierra. Su sociedad estaba estructurada en diferentes clases, con sacerdotes, escribas, soldados, artesanos y campesinos desempeñando roles clave.
La civilización egipcia destacó en numerosos campos como la arquitectura, pirámides, templos y obeliscos, la escritura, jeroglíficos, la ciencia, medicina, matemáticas y astronomía, y la religión, que era politeísta y desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Su legado perdurará hasta hoy, influenciando la cultura, la historia y la arqueología mundial. La conquista romana en el 30 a.C. marcó el final del Egipto faraónico, pero su impacto sigue siendo visible en muchas áreas del conocimiento humano. La civilización china surge en el año 2200 a.C. en las orillas de los ríos Huanghe y Yangtze. Su principal aportación son el arado de hierro, la carretilla, la brújula, el papel, la pólvora, la seda, la imprenta, bloques de madera con tinta, que eran presionadas en hojas. En arquitectura construyeron la Gran Muralla China. Tenían una jerarquía social. La máxima autoridad es el emperador. Muchas dinastías cuentan la historia de China. Su principal dios es el dragón. Su religión era politeísta. También existían los 8 inmortales, que eran deidades que practicaban la alquimia y los métodos de inmortalidad oriental. Actualmente es uno de los países más prósperos. La civilización india se originó con la civilización del Valle del Indo, que floreció entre 3300 y 1300 a.C. Esta fue la primera gran civilización del sur de Asia. Sus características se desarrolló en el noroeste del subcontinente indio, alrededor del río Indo, en el actual Pakistán. Fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Se caracterizó por su urbanización con miles de pequeñas ciudades. Sus ciudades tenían pozos de agua, sistema de drenaje subterráneo y baños públicos. Se cree que su sociedad era igualitaria y adoraban a deidades politeístas. Se combinaban la agricultura, ganadería, metalurgia y alfarería. Y sus aportaciones fue la rueca para hilar algodón, las telas provenientes de la India que eran muy cotizadas en la ruta de la seda. Sus religiones, pues la religión india es el lugar de nacimiento de las religiones drámicas: hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. En la actualidad, hinduismo y budismo son las 2 religiones más practicadas A nombre en el mundo. del segundo grado Grupo C y los integrantes de este equipo, les agradecemos su atención prestada y espero les haya gustado mucho el video y se lleven un gran aprendizaje.